Gracias por estar acá. Lo que pasó el fin de semana, vimos al presidente reaccionando enseguida, estabas con él, estuvieron, como decías, en El Oro, estuvieron en Cuenca, y espero que se pueda resolver la ayuda a estas casas y a la gente que se quedó sin nada y ayudar a las víctimas, mi querido ministro. Buenos días, Eduardo. Muy buenos días, queridos amigos de la mesa de diálogo. Un saludo para todos los oyentes de I-99. Primero, mi solidaridad con las familias de las víctimas del terremoto del día sábado, y también ha habido víctimas por la crudeza del invierno que estamos soportando, que creo que todavía no logramos concientizar la gravedad que tenemos al respecto. Lo importante es que los familiares y los damnificados sepan de que el gobierno nacional, el gobierno del Ecuador está con ellos. No los vamos a dejar solos. Está activado todos los procesos, todos los protocolos, toda la ayuda. Al respecto, el presidente Guillermo Lasso, como bien ha señalado, el día sábado activó el ECU 911, activó el COE pertinente a nivel nacional. Estuvimos en Guayaquil, les contaba como anécdota que estuvimos en la corporación municipal porque momentáneamente el 911 gubernamental no brindaba las garantías suficientes hasta que se lo verificó. Fuimos también a la ciudad de Machala. Un abrazo para la provincia del Oro, la más afectada de esta tragedia. Cerca de 11 a 12 fallecidos solo en la provincia del Oro. Fuimos a dar primero nuestro abrazo. Eso es importante, es un tema de liderazgo por parte del presidente de la República. Y asimismo, presidir el COE provincial con todas las autoridades, y en un muy buen ejercicio que yo saludo. Estuvo el alcalde de Machala, estuvo el prefecto del Oro. Eso es lo importante, que en estas circunstancias prevalezca el interés nacional y la unidad ante la adversidad, y no cálculos, riñas, temas que no lleven absolutamente para nada. A finales de la noche fuimos a la ciudad de Cuenca, donde también hubo, no por el terremoto, pero sí por las lluvias, igual hubo, un fallecido en la ruta de Cuenca-Molleturo, y otro también fallecido, lamentablemente, por el terremoto. Hubo un tema de mampostería, le cayó a su vehículo, lastimosamente falleció, y está una menor en intervención. Entonces fuimos también a dar nuestro respaldo, a activar todos los procesos. Hay todo este tema con el MIES, con el ministro de Inclusión, con Esteban Bernal, todo lo que son bonos especiales para ese tipo de circunstancias. O sea, ver que el Estado se volca con toda la fuerza, me explico, a atender esto de aquí. Y el día de ayer también estuvimos en la Concordia por el asunto del puente, que producto de todo lo que es lo de las lluvias, se destrozó. Ya se va a ver una solución parcial y automáticamente ver la solución final, que es la construcción de un nuevo puente. Y finalmente estuvimos en la ciudad de Quito, en la capital, viendo el COE nacional. ¿Qué significa todo esto? Por favor. Un gobierno que no se detiene, un gobierno que no deja a nadie atrás, un presidente en estas circunstancias liderando los procesos ante esta tragedia que vive el país, ¿no? Qué interesante, y me alegro porque efectivamente todos lo hemos escuchado, visto, leído al presidente y a ti en todas partes, andando de un lado a otro, y eso le gusta a la gente, sentir la solidaridad y el apoyo de su gobierno. Eso que la gente sienta que su jefe de Estado, que es de todos, me explico, está ahí. No es un tema solamente de cumplir formalidades legales, sino de tener piel y sentir que la gente no se sienta que está desguarnecida, ¿no? El abrazo solidario. Fuimos también al hospital del IES de Machala, donde vimos situaciones lamentables, pero estamos ahí, vamos a salir adelante. Henry Cucalón, tú eres el ministro de Gobierno, y te cuento que sin tener que lisonjear, todo el mundo habla de que estás haciendo un buen trabajo, de que se ve gestión gubernamental, de que se ve acción. En este caso, y mientras esto pasó y esto pasaba, todos sabemos lo que sucede en la Asamblea Nacional. Es penoso lo que sucedió el jueves. Presentan el juicio político mal escrito, lo corrigen después, o sea, todo como que si fuera hecho a la maldita sea, sin forma, solamente con un deseo de imponerse, de imponer su criterio y de los que son los que mandan en los partidos para
tratar de tumbar al presidente y al gobierno, que yo digo siempre que más allá el gobierno solamente es una circunstancia, es la institucionalidad la que está de por medio. En este contexto, y tengo que hacerte esta pregunta, ¿cuál es el momento político en que tú, el ministro de Gobierno del presidente Lasso, estás viviendo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves las cosas? Si me permites, Eduardo, y mis queridos amigos de la mesa de diálogo, el país es mucho más que este juicio político. Sí, señor. Derivado del mamotreto del informe. Y les voy a citar rápidamente por qué digo que esto abarca mucho más y que hay tanto frente. Acabo de citar el de fin de semana, lamentablemente por un desastre de carácter natural. Por poner un ejemplo, el martes de la semana pasada, porque creo que es necesario, fui delegado por el presidente para estar con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, con el presidente de la Judicatura, con la fiscal general y demás autoridades. ¿Para qué? Para encontrar soluciones para enfrentar al crimen organizado. Hay aristas que son legales, hay aristas que son operacionales, pero el Ecuador tiene que vernos unidos. No vaya a ser que el crimen organizado encuentre al Estado desorganizado. Eso está mal. Entonces, le dimos una visión de país y vamos a trabajar. El día miércoles estuvimos en Cuenca con las autoridades electas, tanto prefectos como alcaldes del país, sin importar su camiseta política, por supuesto, sin importar cuál es su signo ideológico, porque necesitamos trabajar en conjunto. Este es el momento del Estado, este es el momento de la gente. Estuvimos también con una feria ciudadana donde estaba también el Banco del Estado, el Banco de Desarrollo, para mostrar todos los créditos que tienen que estar adelante a favor Cuenca, de la gente, sí, a favor de Cuenca. Bien. Por citar un ejemplo, el miércoles en la noche estuvimos con una delegación de 10 congresistas norteamericanos pertenecientes al Comité de Asignaciones, viendo las relaciones que se tienen entre Estados Unidos, el tema de los acuerdos comerciales, el tema de la seguridad, que es el tema que nos une. Esto como consecuencia también de la visita hace poco tiempo del senador Marco Rubio. Entonces, ahí te voy dando varios insumos para que vean que esto es más allá de mamotretos y compañía. El día jueves yo presidí un gabinete en Salcedo, provincia del Cotopaxi, donde también entregamos certificados, entregamos maquinarias, entregamos títulos de propiedad, básicamente a comunidades indígenas. Llevamos todo el Estado a ese sector y presidimos un gabinete territorial. El día viernes presidí asimismo las mesas de productividad, donde el sector de las cámaras de la producción, con varios actores públicos, aduanas, el ARSA, entre otros, comenzamos a trabajar para ver dónde los podemos ayudar, el tema de la tramitología, entre tantas cosas. Entonces, te he citado varios ejemplos para que los distinguidos oyentes de 99 sepan que hay un país mucho más allá del tema de un juicio político, al cual jamás denegaré la facultad de la Asamblea de fiscalizar y de controlar al poder. Esa es su razón de ser, el de ser contrapeso del poder, pero siempre rechazaré cómo han fraguado escenarios y elucubraciones para tratar de llegar a un juicio político al primer mandatario. Pero en ese contexto, y tienes mucha razón en decir lo que dices, ya esto está presentado y va corriendo el tiempo. Una crónica anunciada. Ya vi que esa unidad UPL, UTL, qué diablos vaya a ser, ya calificó, era de esperarse viendo quién está ahí. Obviamente esto es parte de la tramoya, revestida y camuflada de control político, pero todo el mundo sabe a qué es lo que van. Hoy día el CAR hará lo que tenga que hacer, es solamente un checklist de formalidades, e irá a la Corte Constitucional para que siga su procedimiento. En todo caso, no sé si ustedes habrán tenido la molestia el fin de semana de haber leído la solicitud propiamente dicha, más allá que deriva del tema del informe, debe ser un caso inédito en el mundo, ¿no? Tienen 50 días queriendo hacer un juicio político al presidente y no saben de qué acusarlo. Si ustedes recuerdan, normalmente el juicio político es la consecuencia, para los que nos guste. Aquí estuvimos con la mesa y con Bolo, que tuvo una participación activa, pese a lo que dice Ramiro. Cuando analizamos el Watergate, vimos que era la consecuencia de una serie de actos que llegaron al impeachment. Aquí primero quieren enjuiciarlo y viene el festín de las causales. Si ustedes se acuerdan, en el informe primero dijeron que era comisión por omisión en cohecho. Sí. Esa fue la acusación del informe. Después que pusieron y jalaron, pusieron y sacaron traición a la patria. No sabían de qué diablos era la traición a la patria, etc. Después se dieron cuenta que no les convenía a algunos, etcétera.
Bueno, no sé si se han fijado de qué se trata la solicitud de juicio político. Ya no solamente que ya no hablan de cohecho, ya no solamente no señalan la comisión por omisión, que no existen delitos contra la administración pública, no lo digo yo, lo establece la Constitución, la ley, el COIP y todos los abogados, inclusive los críticos del gobierno, sino que ahora dan un salto. Hacen un saltimbanqui y aterrizan en la concusión en 2 casos y en peculado en un tercero. Pero si uno lee, y yo por mi obligación tengo que leerlo, todo el hilo conductor sigue siendo la figura de la omisión. Y es donde yo creo jurídicamente, más allá que este es un tema político, que no tiene las características jurisdiccionales, pero tiene que seguir una formalidad. Hay unas reglas que tienen que seguir, siguen con el hilo de la omisión. Cuando uno lo que tiene políticamente que acusar y demostrar en la sustanciación del mismo es el acto propio, exactamente, Ramiro, el acto propio que un presidente cometa, concusión, cohecho, peculado, propio, no ajeno, no endilgar. Por si acaso, solamente como antecedente ha variado un poco, sigue la misma fase de no saber bien determinar, sino a punta de generalidades y elucubraciones, pero ahora para poder sortear el filtro de la Corte, en la acusación ya no ponen omisión, lo ponen en todo el desarrollo como que uno no va a leer, sino que ya lo acusan directamente como que no dicen nada, ¿no? Como que es hola, ¿qué haces? Concusión, así. Pero más allá que dicen que no deben probar, porque eso es en la parte penal, que lo político es meramente enunciativo. Ya quisiera yo, pues, si políticamente fuera irresponsable y dijera todo lo que políticamente pienso de ellos. No, pues, señores, hay que ser también racionales. Me explico, tú no puedes acusar a un presidente, así se llame Lazo, Mendoza, Segarra, lo que sea. Tú no lo puedes acusar por las calendas griegas, pues. Tú puedes criticar, puedes bajar la popularidad, todo lo que tú quieras, pero un impeachment, señores, es cosa seria. Yo comprendo más que nadie que desde hace 22 meses que le quieren dar de baja al presidente, porque esa es la verdad, que han utilizado varios esquemas, inclusive la infamia que en noviembre del año pasado, cuando asesinaron a varios policías y atentaron contra varios retenes, ya también se lo quisieron bajar, pues, ¿no? También, ¿no? También era culpa de él. Pero como ya no quieren activar, pese a que ellos han dicho que como boleta de rifa, la muerte cruzada del Congreso al Ejecutivo puede ser utilizado 27 veces, pese a que dice que es una, pero no la quieren utilizar. Así como no quieren utilizar otras vías, ahora se van por la del juicio político. Y esa es la instancia que nos tiene en los actuales momentos. Pero lo más importante, no es todo lo que conlleva la atención del gobierno. Merece una parte, pero no es todo el gobierno. Y es bueno que lo digas, porque efectivamente hemos visto al presidente en mesa, en sala, a ti, a todo el mundo trabajando. Ojalá se concrete. Yo tengo que decirte, Henry, que tengo, como hablamos, creo, la conclusión es que esto va a terminar yendo a la Corte. Balcal, tú sabes, tú has sido legislador, eso se puede demorar horas o un día y terminará en la Corte Constitucional. En la Corte puede dar trámite, puede dar la admisión o no dar la admisión. Lo importante, respetaré sea cual fuere la posición, no voy a cambiar mi criterio, sigo creyendo que la Corte Constitucional es uno de los últimos vestigios de institucionalidad que hay en el Ecuador. Creo que no es dependiente de ningún poder político ni económico y eso es bueno. Espero, yo no voy a ser como ese otro señor que los está amenazando, espero, como siempre, así yo no comparta sus criterios, espero que obren dentro del imperio de la razón y no lo que el señor que ya los está amenazando, claro, bajo el imperio de la fuerza. Claro, siempre cogen a la Constitución como un estropajo a su conveniencia, ¿no? Él sí dice y se inventa causales que no existen para destituir a un presidente. Primera causal, que no le cae bien a él, comenzando por ahí sin ganar las elecciones. Otro, que el presidente no puede utilizar mecanismos como es el de la muerte cruzada. O sea, todo es hacia ellos. Y encima amenazar, porque eso es lo que ha hecho en español, de que si la Corte Constitucional, que no le gusta que nadie la presione, y está bien que así sea, correcto, porque no le gusta zanjar problemas en los políticos, resulta ser que si no cumplen lo que él dice, ahí sí se viene de nuevo lo que él está acostumbrado, que es la barbarie, el caos y el vandalismo. No, señores, sea cual fuera el resultado, que yo lo respeto, señores, la democracia está primero. Típico de un autócrata 3P. Literal. Populismo, posverdad y polarización. ¿Vas a amenazar ahí la cara patada a la Corte Constitucional o a darle? Es increíble. Pero en el supuesto, Henry, y esta es la pregunta final mía para darle paso a mis compañeros, que la Corte de trámite acepte el mismo.
esto vuelve nuevamente a la Corte, va a la Comisión de Fiscalización, etcétera. Allí ustedes tendrían opción, pensarían realmente si vuelve, si acepta la Corte, le da paso, le da trámite, aceptarían o ustedes irían directamente a la muerte cruzada o esperarían. ¿Tienen Mira, alguna así estrategia como, de eso? así como respeto las atribuciones que tiene la Corte Constitucional, yo te puedo decir qué es lo que vamos a hacer nosotros, qué es lo que pensamos. Nosotros pensamos defender al presidente en todos los escenarios posibles, en los políticos y en los jurídicos. Y este es un ejercicio. Este es un ejercicio comunicacional de pedagogía, de explicarle a los ciudadanos por qué no procede un juicio. Yo no digo por qué no procede la crítica. Yo no digo por qué no procede enmendar los errores. Yo no estoy tratando aquí de convencer eso. Ya habrá oportunidad. Pero por qué trato de desvanecer lo que para mí ha sido una fragua de causales que no existen para tratar de acomodar una acusación constitucional que no le conviene no solamente al presidente, no le conviene al país. El país debe apostar por la estabilidad, debe apostarle por la institucionalidad, debe desechar cualquier tipo de relajo, cualquier tipo de anarquía, porque no le conviene, no al gobierno, no le conviene, es fundamentalmente al país. Y en la segunda parte de tu pregunta, que veo que se ha hecho reiterada, en cuanto a la facultad que tiene el presidente de disolver a la Asamblea y convocar elecciones anticipadas, que está en el artículo 148 de la Constitución, denominada en las esquinas muerte cruzada, bueno, está ahí. ¿Es una prerrogativa? Sí. ¿Es una atribución? Sí. ¿Es una facultad? También. ¿Cuándo se ejerce? Cuando un jefe de Estado lo considera pertinente y adecuado. Es lo que en la doctrina se llama un acto político o un acto de gobierno, en pocas palabras. Está ahí. Yo no le puedo adelantar si va a ser utilizado o no, porque eso solo le corresponde al presidente, pero está ahí. A no ha de ser también como el mismo señor que amenaza a la Corte, que también amenaza que si el presidente también le ejerce, también hay relajo. Yo esa parte no entiendo. Pero en cambio el Congreso sí le ejerció el año pasado, ¿no? Claro. O sea, todo... ¿Cómo es? Todo lo ancho para ellos, todo lo estrecho para todos. Qué linda manera de ejercer los valores democráticos. Y lo que pasa es, mi querido Henry, que esto genera, Ramiro, inestabilidad. Sí, señor. Que nadie quiere. Ustedes tampoco. ¿Eh? Nadie. Y nadie quiere que te trabajen al miedo ni al susto, porque hace años se acabó esa historia en el Ecuador. Queremos democracia e institucionalidad, querido amigo. Solamente un datito, por favor. Claro, ¿cómo no, Javier? Se informa a través de Twitter que han enviado un dispositivo con explosivo a la redacción de noticias de Coavisa Informa. El atentado estaría dirigido al colega Lenín Artieda, quien ya fue puesto a buen recaudo. Rechazo total a este hecho terrorista, dice Luis Antonio Ruiz. Expreso mi solidaridad, primero. Segundo, preocupación. Estuve con Lenín hasta hace pocos minutos. Fui a otra radio hermana y ahora estoy aquí para activar todos los procedimientos respectivos. Esto no puede ser. Una vez más, ¿no? Unos piensan que les cae bien o mal el presidente. Señores, aquí hay otras cosas que están en juego, ¿ya? Aquí hay gente, como bien dice Eduardo, hay unos autócratas, y este va a ser el debate entre los autócratas y los demócratas. De derecha e izquierda, no importa, pero entre los demócratas. Esto supera al presidente de la República, señores. Hay que tenerlo absolutamente claro. Esto supera al presidente Lazo, ¿ya? Aquí hay gente que solo quiere ver arder todo, para pescar a río revuelto unos y otros para estar fuera del radar, ¿ya? Así que eso no es posible. Con el futuro del Ecuador, con el trabajo, con la prosperidad de los ciudadanos y con la estabilidad, con la paz social y con la cohesión, no, me incluyo, no podemos jugar. Acabo de hablar con Lenín Artieda, de comunicarme, lo saludé y me dice, bien Eduardo, gracias, no pasó mayor cosa. Enhorabuena. Pero caramba, si ya comienzan con eso, así es. ¿Cómo terminarán, Ramiro? No sé por qué me vinieron a la memoria, Henry, dos libros que escribió, entre tantos, el doctor Arroyo del Río, Bajo el Imperio del Odio y en plena vorágine. Creo que aplica, aunque la motivación... Y hay otro que es por la pendiente del pero ese fue post-mortem, póstumo, que lo dejaron encargado. Ordenado 25 años después de su muerte. Es correcto. De las primeras clases que uno recibe en la materia de contratos en la facultad que tú y yo cursamos, es que el enunciado del contrato puede decir una cosa, pero cuando el desarrollo del contrato es otra, prima el contenido del desarrollo y no el título del contrato. Me explico para un ejemplo para la audiencia. Dice contrato de arrendamiento, pero el desarrollo es una compraventa. Estamos hablando de una compraventa. ¿Por qué traigo el ejemplo?
cuando el desarrollo del petitorio es una omisión, pero el encabezado del tipo es concusión, ahí hay un tema de forma. Sí, señor. Sí, ¿Me equivoco o no? Brillante explicación Muy claro. que también en las esquinas, de forma más casuística, se le dice también lo accesorio sigue la suerte a lo De lo principal. Principal. Pero es verdad, y ese es uno de los elementos, veo que te has dado el tiempo de observar qué es lo que pasa en ese nivel o en esa solicitud ya formal de juicio político. En todo siguen con el tema de la omisión, porque más allá de que políticamente es difícil el tema de las pruebas, porque no es un proceso penal, y que la Corte no ve pruebas, y yo no voy a decir lo contrario, no ve pruebas, no las valora. La Corte no es su papel entrar a esa subjetividad que es propio del legislador juez, sino que es un control formal. Si uno se fija en el artículo 148, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, si bien es formal, la Corte, ¿qué es lo que tiene que precautelar? Que la tipicidad, el tipo de la acusación que se le hace, guarde relación con la causal constitucional, que en este caso es la numeral 2 del artículo 129, más allá que por el apuro pusieron 131 en la noche. Y ahí te quiero detener un ratito. Cuando se pone el error calaminis, que lo citan ellos, ¿no debía hacerse también con las firmas totales? Otra vez más, los abogados, inclusive críticos del régimen, siguen con la teoría que lo accesorio a lo principal. Siguen bajo ese tema. Pero yo me doy por estafado de entrada. Voy a seguir nomás viéndolo al frente. Entonces, el tema que dice Ramiro para mí es lo sustancial. Porque estando claros que la Corte no va a un examen de fondo, eso estamos claros. Pero no tiene que ver el match. Y sin caer en lo que algunos quieren, que la Corte poco más haga un checklist, o sea, que sea un ventanillero, tampoco tiene que, dentro de lo formal, verificar la adecuación de la acusación, si tiene relación los hechos al tipo. Exactamente al numeral 2, que en este caso, ahora, si ustedes se fijan, hay 3 acusaciones, en mi criterio, sin sustento, ni siquiera político, no digo penal, porque penal es 0, polito 0. Pero vamos a la política. Son 2 de concusión y 1 por peculado, ¿no? Y el de peculado es de matarse de risa por un asunto de Flopec. Claro. Que inclusive los antecedentes son del régimen anterior. Y hay otro tema que me fastidió en la lectura. Cuando casi le advierten al presidente, oiga, usted no tiene facultades y esto camina, de disolver la Asamblea. Y se lo ponen en la cancha de la Corte Constitucional como para que casi se vuelva árbitro de la paz y de la guerra y no juez de una garantía constitucional a la República, ni al presidente ni a la Asamblea. Veo que te la lanzaste todita, ¿no? Así es, efectivamente, casi hacia la parte final quieren hacer un combo. Y más allá que lo que es un dictamen de procedibilidad para un juicio, van metiendo esa cuña, no solamente que dicen esa ocurrencia, más allá que me guste o no la muerte cruzada, lo que ellos dicen que no se puede utilizar una vez activado el juicio, eso no lo establece la Constitución. Claro. Por si acaso. No es que me guste o no me guste, o vaya o no vaya a aplicarla, no está. Pero lo van señalando y le van preguntando a la Corte para ver si en un combo les terminan contestando las dos cosas. Esa es. Sí, es que yo lo vi. Obviamente piensan otra vez más, que piensan que nadie se da cuenta. Entonces, la Corte, nos guste o no, va a tener que hacer un dictamen sobre la procedibilidad del juicio. Lo otro sería una acción interpretativa. Ese es otro camino, ese es otro cantar. Tienes el procedimiento, como es la primera vez en esto para un presidente de la República, no sé si pueda ir el ministro, el del vicepresidente, puede ir el ministro de gobierno o alguien que lo represente al gobierno a la sede constitucional a alegar. No hay audiencias como tal, pero sí se reciben escritos y tengo entendido, no solamente en nuestro caso, que es el menos importante porque somos los acusados políticamente, tengo entendido que la sociedad civil va a presentar algunos amicus curiae para dar a conocer su criterio, porque aquí, señores, aquí se está tratando por la vorágine de la política, por las pasiones, los odios y los cálculos, se está sentando un precedente nefasto, que supera inclusive al presidente Lasso con los errores que podemos haber cometido y con los muchos aciertos también que se están realizando. Entonces, hasta las personas que son críticas del régimen, correcto, a los abogados
críticos del régimen, usted va a ver a lo largo y ancho del país que dicen, eso está mal hecho. Eso no tiene fundamento, eso no tiene base, ahí no hay causales, ahí no hay absolutamente nada. Ajá. Rafael Ollarte ha sido un crítico permanente, pero dice que no procede bajo ningún punto de vista. Lo ha dicho aquí varias veces. ¿Sabes qué? Veo una declaración de locura depurada. Estamos volviendo a febrero del 97, Claro. con las distancias Sí, señor. de una nueva constitución. Y antes de darle el paso a Javier, solo un comentario. ¿Cómo se debe estar revolcando en su sillón Hernán Salgado Claro. al ser citado y sacado de contexto, Lo empleando descontextual. una constitución, cuando él comentaba una constitución sobre otra constitución? ¿Sabe qué? Este hombre, me imagino que debe presentar un amicus curiae para decir, ¿sabe qué? Eso que dicen, no dije yo. Bueno, él en la práctica, un señor, Un señor. un hombre honesto, que ha tenido todo lo máximo que puede tener un hombre de Estado del país. Fue magistrado del Tribunal Constitucional, fue magistrado de la Corte Suprema, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica y ahora presidente de la Corte Constitucional. Bueno, él ha hecho el amicus curiae en vivo y en directo mejor que ha habido Sí, en la señor. República. Les dijo analfabetos constitucionales en la cara. Ese es el mejor amicus en vivo y en directo, no en meme como dicen algunos. En vivo y en directo, les dijo en su cara, con el valor de su palabra, con su honestidad, con su preclara inteligencia, pese a las diferencias que ustedes la conocen, ¿no? Sí, señor. Porque una vez más, esto Una no diferencia se trata personal con el de presidente. lazo o no. Claro, es una Hay circunstancia. unos valores intangibles Claro. superiores al presidente y al gobierno. Así que él ya se pronunció y ojalá que la sociedad vea al respecto. Pregunta a la gente, porque que escuchan siempre la palabra amicus curiae, ¿qué significa amigos de la corte? Amigos de la corte. Señor Segarra, licenciado. Muchas No, gracias. no como otros que se crían jefes de las cortes, ¿no? Ah, sí. Ese es otro Que tema, eran cuidado. dueños de las cortes. Cuidado. Sí, señor. Ministro, usted buenos días, ministro, usted jurídicamente y políticamente ha hecho ya su exposición y su análisis. En el plano político, ¿se puede seguir conversando con la Asamblea, sí o no? Siempre. El diálogo siempre es una herramienta fructífera, Es pese a lo que está diciendo. Te quiero poner un ejemplo, mi querido Javier. Dígame, ministro. El mismo día Ujú. en que se aprobaba el informe, que pese al número, hasta los mismos que lo aprobaron después dijeron que era por unas cosas, por lo otro. El mismo día se aprobaba un informe en la Asamblea, en otra comisión, una comisión ocasional de enmiendas para la reforma parcial de la Constitución para permitir que las Fuerzas Armadas, en colaboración con la policía, puedan enfrentar al crimen organizado sin necesidad de estado de excepción. Es decir, en pocos temas, porque yo no me voy a engañar, no lo podemos hacer en todo, me explico, yo sí creo en la unidad de propósitos y en el acuerdo sobre lo fundamental, no en eso tan amplio, porque eso es medio irrisorio. La Asamblea, con madurez de todos los partidos políticos, de todos, de toda la playa del espectro de la política eterna, votó a favor del informe de la seguridad. Inclusive le cambió algunas propuestas del Ejecutivo. Bueno, ese es parte del tema de ser colegislador, pues no ventanilleros, por así decir. Así que está muy bien. O sea, demuestro, así sea un caso puntual, de que sí se puede sacar temas adelante. Hay que encontrar, Javier, cuál es ese tema. Y yo promuevo, desde el día que me posicioné, que ese tema, creo que uno de los pocos en que podemos encontrar una convergencia es la seguridad. Está bien que se aprueben temas como el que usted señala, ministro. Aunque no soy iluso, es lo que me quieres decir. Siempre fue una Viste, persona... además el ministro es brujo, viste, lee la Siempre mente. fue una persona muy inteligente y sarcástica. pero Suspicaz. suspicaz. Y es bueno Iluso que sea no sé, así. pero no es cierta palabra más fuerte. No, pero ministro, a lo que me refería, el diálogo por el tema del juicio político. ¿Ahí hay doble vía o no, ministro? Bueno, debería haber, porque Pero todavía no hay. estamos en una etapa en que no llega la sustanciación como tal, que va a venir si es que la Corte lo califica, va a ir propiamente a la Comisión de Fiscalización, no a cualquier comisión, a la fiscalización. Y siempre estaremos para dar a conocer nuestros criterios permanentemente. Y lo otro, ¿se puede o no conversar con el sector indígena? Pero por supuesto, Mira qué por bueno. supuesto, pero no hay ningún problema. Y ellos lo saben. Ellos saben que el gobierno ha conversado y que las puertas y que las manos siguen. Las puertas están abiertas y la mano está extendida. Lo vuelvo a ratificar en este momento. Hemos trabajado algunos temas. Los diálogos y las mesas de seguimiento de los acuerdos continúan, Javier, pese a las declaraciones tarimeras, que yo entiendo que es para el
show, yo entiendo que es para justificar que no se ha hecho nada, porque este es el país del todo o nada, ¿no? El dirigente en mención dijo hace 2 o 3 semanas que no había ni un acuerdo. No es que dice falta uno, un poquito, 0. Igual estamos trabajando porque el Estado no puede parar, pues, Javier. Más allá de lo que sucede, más allá de estos visos de inestabilidad, más allá de estas pasiones estériles que hay en el ambiente, nosotros tenemos que seguir trabajando al respecto. Uno de esos ejemplos es en materia educativa, donde más acuerdos cumplidos tenemos con el sector indígena. En representación de la sociedad está el tema de las 6 extensiones de las universidades indígenas y está el tema presupuestario certificado, como lo sabe la CONAIE, del tema de la Universidad Amauta Huasi, que es la universidad más importante del sector indígena. Y eso es un gran avance y estamos trabajando al respecto. Yo quiero dejar la tarima en la tarima y el trabajo en el trabajo. Y lo jurídico en lo jurídico, sin duda más allá que lo jurídico, lo político y lo técnico a veces se cruzan. ¿No ves que al doctor Salgado también lo pusieron ahí como que no era? Y a mí me pusieron en el caso Glass queriendo decir lo que no. Sigo manteniendo la misma posición. Más allá que sí te digo una cosa. Yo sé que en la política es el arte de lo posible, que la gente a veces las palabras van más allá de los conceptos. Solo el hecho de compararlo, más allá del respeto que merece como cualquier persona. Pero el caso, comparar al señor Glass con el presidente Lazo, la verdad es que es una infamia. Dejémoslo de ese tamaño. Ministro, Me estás partiendo, ¿verdad? En 5 minutos. Ya, Jaime, sí. Simple, una sola pregunta. ¿Cómo va el tema con la CONAI? Porque efectivamente una cosa es la asamblea, otra cosa son los movimientos indígenas que amenazan supuestamente con Pero hay división, ¿no? Yo vi que un dirigente Eso. de ese sector que respeto, para variar ahora, palabras más, palabras menos, amenaza a la Corte Constitucional. Eso no creo que sea correcto. Lo importante, seguimos trabajando. De hecho, estamos en la línea de que haya un tercero ahorita imparcial, privado, sin fines de lucro, que nos pueda ayudar a hacer una especie de auditoría y seguimiento en las mesas para que no sea ni el señor dirigente de la CONAIE ni el señor ministro de Gobierno que me digan. Yo les puedo decir que estamos cerca de más del 80% de los acuerdos cumplidos, y él dice que no se ha cumplido nada. Entonces que venga un tercero a decir. Lo importante, seguimos trabajando, seguimos escuchando, seguimos dialogando. Ese tema de la tarima y del calentamiento de calles que no se le ha hecho tan fácil como pensaban, por eso es que se cuidan de utilizar el término paralización, hablan de protestas, los cuales son legítimas, están garantizadas y es propio de la democracia. Bueno, nosotros tenemos que continuar con todas las organizaciones que quieran conversar, porque el Estado y sus servicios y su acción social no pueden parar. Por tu cercanía con el presidente de la República, quisiera saber cómo se siente el presidente con todo esto que está sucediendo. Tanto, digamos, el movimiento político para sacarlo a un momento dado, y después viene el tema desastre de naturaleza y todo lo que está sucediendo alrededor. ¿Cuál es el ánimo del presidente? Si uno lo conoce bien a Guillermo Lasso, hoy presidente de la República, sabe que él saca lo mejor de sí en la dificultad. ¿Ah? Y valga la aclaración, ese fue el reto que asumí yo el 9 de febrero. Claro. Porque no me enviaron, en el buen sentido de la palabra, en el momento mejor, entre comillas. Fue prácticamente al día siguiente de la pérdida de la consulta popular, a la cual respaldé desde estos micrófonos como ciudadano. Así que en esos momentos de adversidad y en esos momentos de dificultad es lo que se ven que están compuestos los hombres y mujeres, ¿no? Claro. Enrique, no sé si algo se va, una preguntita, por favor. Rapiditas, dos, Henry. Una. A propósito del alcance presentado el día viernes por los asambleístas, ¿qué es la ley lapsus calami y ley Ibiden? ¿Qué significa eso? Mira, en español metieron la pata, esa es la cuestión, para andar copiando demandas de otros, en cajón de las de asambleístas para los ministros, que es el 131, que valga la aclaración histórica. El articulado dice incumplimiento de funciones. Es lo más genérico del mundo. Yo lo sé porque yo lo apliqué. No es lo mismo que para presidente, ¿no? Si bien todas son medio discrecionales, la de los ministros es la peor. Es la más subjetiva de incumplimiento de funciones. La del presidente históricamente está marcada en 3 causales, que sin perjuicio que no requieren enjuiciamiento penal previo, sí tienen una formalidad. Están absolutamente enmarcadas en un tipo. Entonces, se le fue. Y después corrigieron la noche. Hay todo un debate, otra vez más entre los abogados, que si lo accesorio sigue lo principal, si tienen que firmar los mismos 59.
Dios mío lindo, ahí uno se da cuenta cuántos suplentes firmados, ¿no? Y que los más rabiosos no firman, no porque no quieren, sino porque se guardan. Es que aquí hay 3 peajes, 3 bailes hay aquí, pues, ¿no? Uno, el de la comisión de los 104, otro, el de la firma y otro, el del voto. Están estirando como chicle, pues, el tema. Cuando el país necesita darle la vuelta a la página, no digo que dejen de hacer oposición, no digo que dejen de criticar. El país tiene que darle la vuelta a la página y ponernos a trabajar en los temas que le interesan a los ciudadanos. Y hoy, más que nunca, que me decían con el estado de ánimo, hoy, pese a las tragedias, el ánimo tiene que estar en alto, porque tenemos que ayudar a las familias, los fallecidos, tenemos que ayudar a reconstruir lo que se destruyó. Y hay nuevas metas ahora. Esa es la dinámica del Estado y de la política. Correcto. ¿Algo más, Enrique? No, solamente comentarle a Henry algo que ya había citado Jaime. Varios articulistas señalan que el juicio político no va a pasar. La Corte Constitucional, como bien dijiste tú hace un momento, ellos no van a analizar la forma, ellos no van a analizar el fondo. Nadie sabe lo que va a pasar y pero uno debe estar preparado y el gobierno está preparado para todos los escenarios. Correcto, pero te digo, el fondo no es, ellos no van a analizar el fondo, ellos van a analizar la forma, la presentación. Y lo otro, Henry, bueno, si no pasa el juicio político, ya han dicho varios asambleístas, nos quedan las calles. Bueno, las calles son para trabajar y para protestar. Las calles no son para vandalizar, no contra el gobierno. Si algo ha hecho, y yo saludo, valoro, respeto, si algo ha hecho que esto no esté más fuerte como lo pronosticaron hace tiempo, y ya estamos donde estamos, es justamente la madurez ciudadana, que no es darle la razón al gobierno, no es estar a favor del gobierno, es en esa apuesta entre los autócratas y los demócratas, entre la anarquía versus la estabilidad, entre el vandalismo y la institucionalidad. Y es claro que las grandes mayorías ciudadanas, pese a las críticas del gobierno, están del lado de ellos mismos, porque saben, y principalmente en la capital de la República, saben que hasta el más humilde de los trabajadores, que está vendiendo sus caramelos en el centro de Quito, hasta el más grande de los industriales, que da miles y miles de fuentes de empleo, todos nos perjudicamos por estas aventuras y estos apetitos insaciables por el poder político. Y efectivamente, la gente quiere trabajar, quiere armonía, paz, quiere seguridad, quiere medicinas, no quiere que voten a un gobierno y que venga el otro, quieren poder trabajar y que el gobierno los escuche, sí, pero no darle gusto a 3 o 4 que quieren imponer su criterio y ser dueños de todo siempre. Y que se preparen, ya vienen las elecciones. Claro, falta poco tiempo. Hagan mejor las cosas que actualmente. Esa es la democracia. Esa también es la oposición. Demostrar que mis ideas son mejores que las de mi rival. Ganar las elecciones y ponerlas en práctica. No estar apostando a río revuelto de agache para ver qué es lo que pasa, para ver si a mí no me pasa nada. Gracias, Henry Cucalón. Muchas gracias al ministro de Gobierno. Vamos a pagar el corte, regresamos enseguida. Una entrevista interesante. 1 hora hemos estado con Henry, la media hora, pero bueno, valía la pena. Gracias por tu tiempo y pasividad. Vamos al corte. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Con la fibra